ahora que estamos intentando y seguimos luchando y trabajando por una igualdad y por bien, pues ves que ahí no hay no ha calado aún. Y a mí eso pues me hace sentir, no conecto con la forma de escenificar, digamos. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo no valgo, me carga la mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido. Hoy vamos a hablar con Rocío Parrondo, o como la conocemos quienes tenemos criaturas y ojeras, Rocío de La Canastilla de Mamá, ese podcast que te hace sentir que no estás criando en el desierto, tú ahí a solas. Yo soy muy fan desde hace años y desde que soy padre, pues obviamente aún más. Aunque, si os digo la verdad, de lo que soy más fan no es de su contenido, que también, sino de su manera de estar en este mundo. Es una persona súper alegre, súper clara y sobre todo súper buena gente. En su podcast os digo que transmite buen rollo, pero en persona es de otra liga. Rocío de La Canastilla de Mamá, bienvenida a Pecadito. Y segundo, porque siempre ha sido súper cariñosa y vamos, agradecida en el sentido de que siempre que te he dicho algo bueno de tu podcast me lo has agradecido efusivamente, o sea que gracias de corazón, Rocío. No, hombre, gracias a ti porque, en fin, tenerte entre mis amigos es un auténtico honor, una maravilla. Gracias por atreverte bueno, en su principio, tenerme como primera entrevistada, aunque luego efectivamente haya habido alguien de por medio, en este nuevo superproyecto que me parece que además es necesario, que nos faltaba este nicho de conversación y bueno, cuando me lo contaste dije, ¿te pega? Seguro que te va a venir fenomenal y nos va a venir fenomenal a muchos. Yo ya tenía pensado a quién se lo iba a reenviar en cuanto que esto arrancara, así que vamos allá, qué divertido. Yo no sé si hace falta. Sí que sé que en el fondo a mí sí que me hacía falta un poco. En ese sentido. Sí. Quiero decir, este tipo de conversaciones las suelo tener mucho y es verdad que me las he traído al podcast. Es un formato que, como bien sabes, a mí no me gusta trabajar o siempre pensé que no me apetecía trabajar, que es el de las entrevistas, el de las charlas. Y ya sabes que mi pasión está en las ficciones sonoras, pero es verdad que al final, hablando con una y otra persona en las conversaciones, al final la gente dice, pero tú eres católico, pues ¿quién lo hubiera dicho? No te pega, y empiezas a hablar y empieza la gente a plantearte sus dudas, su visión, y empiezas a compartir sobre todo, ¿no? Esa visión de la religión, de la iglesia, de la espiritualidad en general. Y me parecía bonito traerlo. Sé que hay otros podcasts y hay algunos que los he disfrutado, pero me apetecía tener yo las conversaciones con esas personas con las que me apetece conversar y hablar. Y en ese sentido te voy a dar las gracias. Y sobre todo porque me has atendido en vacaciones. En vacaciones. Y sé que ponerte delante de un micrófono en vacaciones no es lo más agradable del mundo, la verdad. A los que nos gusta aquí hablar, charlar y encima contigo, pues me da igual que sea vacaciones un domingo o a las 5 de la mañana. Está siempre perfecto. Oye, Rocío, como mamá, como padres en general, en las vacaciones ¿te pasas más tiempo pidiendo paz o dando las gracias por tener y haber logrado esos momentos de paz? Buah, es una súper pregunta. Porque por un lado yo soy muy necesitada de paz, la necesito mucho para estar tranquila, siempre lo digo, que en el podcast o a lo mejor en Instagram o lo que fuera, siempre digo que necesito mi tiempo de levantarme, mi café sola, escuchar la radio o leer un poco antes de enfrentarme al mundo. Luego ya me enfrento al mundo, pero ha habido siempre un previo de reencontrarme conmigo misma. Y luego cuando el día a día se pone a veces un poco cuesta arriba, a veces digo, madre mía, pero luego viene ese momento de calma, de mamá te quiero, de ver esas manitas chiquititas que tienen todavía, por lo menos la mía pequeña todavía, que tiene 7 años y pico, y dices, ¡buah! ¡Qué pasada! Por lo que estoy pasando, por lo que estoy viviendo, que es amor puro y duro,
y que, como dicen los papás ya mayores, pues que dicen, esto lo echarás de menos en un futuro, aunque ahora estés cansada, ahora estés agotada y ya que no puedes más a veces, dices, esto lo vas a echar de menos. Entonces intentas como apresar, ¿verdad?, esos momentos con recuerdos. Así que bueno, una de cal y otra de arena, depende de la hora del día. Voy en un sentimiento o en el otro. Me ha gustado eso de amor puro y duro, porque también es duro, y ese es el momento de pedir un poco de paz y calma. Sí, yo que estoy aquí 24/7 muchas veces, a veces es cuesta arriba. Siempre digo que al final lo más complicado de la maternidad es ya no solo llevarles a ellos, sino llevarte a ti mismo, a ti misma, porque es un poco confrontar tus sentimientos, tu educación del pasado, tus anhelos, todo, y tienes que ir midiéndolo como si fuera un guiso perfecto para que haya un equilibrio entre lo que nuestros niños necesitan y lo que nosotras necesitamos. Entonces, a veces hay que tener un autocontrol, un saber hacia dónde vas y cómo lo quieres, que a veces hay que meditar un poquito. Oye, hablando de meditar, de pedir paz, de pedir y de dar las gracias por esos momentos tan maravillosos, para mí eso en el fondo es rezar, en el fondo, aunque en vez de hacerlo con nosotros mismos, es con Dios. ¿Tú te acuerdas o me puedes decir cuándo fue la última vez que rezaste? Buah. A ver, voy a misa los domingos, ¿vale? Básicamente porque mi hijo empezó la catequesis para hacer la comunión, mi marido empezó a ir más a misa que antes no iba, entonces ya lo hemos hecho casi como una especie de rutina. Además hemos encontrado a amigos muy majos en la iglesia, entonces a través de todo eso pues sí que ese rezar formal, digamos. Y luego ese rezar no formal que tú decías, ese dar las gracias, ese disfrutar los pequeños momentos diariamente. Si no, yo creo que me comería la vida. Si no soy consciente de la suerte que tengo de estar, por ejemplo, ahora mismo hablando contigo, que me parece, ayer se lo decía a mi marido, digo, joder, qué pasada. Qué suerte tengo de poder estar con Machuki hablando de un tema que me parece necesario y que además me ha hecho, desde que me lo dijiste, reflexionar y dar vueltas sobre esto. Y aún así yo decía, yo no sé qué voy a decir, pero he estado pensando sobre ello. Entonces, bueno, el dar gracias, siempre lo digo también en mi podcast, que yo creo que es fundamental para ser feliz. Agradecer, dar las gracias y buscar entre ti mismo y tu persona y los de a tu alrededor un equilibrio y una paz y un buen rollo. Intentarlo. Oye, ¿cuál es tu primer recuerdo? Ya que me has contado que has hecho un poco de análisis, tu primer recuerdo de contacto con la fe, con la religión, con rezar, porque no sé si te lo inculcaron en casa, si fue después en el colegio, si fue con los amigos en la parroquia. A ver, fue en casa, sí que había un ambiente católico, pero yo recuerdo, mi primer colegio fue un colegio de monjas. Entonces yo sí que recuerdo lo primero que era estar en ese colegio de monjas. Luego fui a un colegio de hermanos de La Salle. Entonces, pues sí, en el colegio ese principio, yo me acuerdo con unos 5 años o por ahí, 5 años, que yo decía que quería ser misionera. Porque no me decían en el cole. Entonces yo creo que, porque si no, ¿cómo se me va a ocurrir a mí con 5 años ser misionera? Entiendo que ese era un tema de conversación en clase que estaba presente. Y yo sí que decía que quería ser misionera de pequeña y con un fuerte arraigo católico. Y luego ya, bueno, pues por lo que se ha ido disipando un poquito, pero sin perder esa esencia, que también es lo que el otro día hablando con una tía mía, digo, fíjate, que tengo que hablar de esto. Y me decía, bueno, pero también hay una ¿cómo se diría? Simiente cultural en la familia y en la sociedad, en el fondo. O sea que, bueno, un poquito todo. Cuando comparamos lo que acabas de contar un poco con la situación actual, que hablas un poco de la costumbre, de que habéis creado esa tradición, ese ritmo, hay un algo ahí entre medias que dices, bueno, aquí me falta algo. ¿Cuál fue el momento de torcernos del camino de Dios, por así decirlo, o de simplemente tomar un camino diferente? O cuando, porque claro, creciendo en ese ambiente religioso, tanto en casa como en el colegio, porque sobre todo en casa, ¿no? Porque en el colegio se puede vivir, se puede estar, pero no tienes por qué pasar por ahí. ¿Cuál fue ese momento de bueno, pues mi camino va por aquí y no va por allá?
No lo sé. O sea, yo creo que cuando empecé, estoy pensando en la hora según lo estás preguntando, yo creo que según empecé a correr en la vida, a no tener tiempo de reflexión ni poso, yo creo que hay como que hubo una brecha realmente. Y en un principio, ahora no, ahora con el tiempo mi familia se ha ido metiendo muchísimo más en la iglesia, pero cuando yo era más pequeña era más desde el colegio. Aunque desde casa siempre los valores católicos, cristianos y morales han estado hiper presentes, pero yo creo que a lo mejor luego me escuchan mis padres y me dicen mentira, pero yo creo que es más, claro, yo creo que en ese principio era más desde el colegio, pero siempre desde casa el respeto, el amor, el trabajo, la disciplina, todo eso estaba siempre muy, muy, muy presente. Y los mensajes también, ¿no? Que a veces, bien o mal enseñados, yo por ejemplo recuerdo una frase que en el fondo ahora intento no, que no me salga, porque ya sabes que como padres te salen las cosas de dentro, repites patrones y frases de cuando eras hijo simplemente, no eras padre, frases como cómetelo que hay niños en África, esa frase mal dicha, mal enseñada. Desde el cariño, desde el amor lo intentaban hacer, pero ahora sabemos que está mal, obviamente, pero que hay niños que no, porque el niño Jesús te está viendo y cosas así. ¿A ti te resuenan frases de esas todavía en la cabeza? Yo creo que me lo decían, pero no tanto. Aparte que yo, por suerte o por desgracia, siempre decía a mi abuela que conmigo no había niña. Siempre he sido muy buenecita, siempre he dado poca guerra. Entonces, pues tampoco había que sacar los tanques a la calle conmigo para hacer nada. A comer, yo comía. A dormir, pues a dormir. A levantarse, pues lo levantamos. Entonces, nunca he dado mucha guerra, la verdad. O eso dicen, y yo no me recuerdo tampoco muy cañera, así que debe ser cierto. Bueno, también los padres... yo creo, bueno, y todos al final vamos borrando cosas del pasado y nos queda solo las cosas buenas. Es como decir, esta niña nunca ha roto un plato, me cuesta creerlo, Rocío, me cuesta creerlo. Ya podría haberlo hecho, pero de verdad, más simple que el mecanismo de un chupete. O sea, que yo soy muy, como me ves, o sea, que no hay más. Siempre he sido muy buenecita. Hay una cosa que me gustó cuando te comenté el proyecto, el de Pecadito, porque te salió un poco del alma decir, fíjate, el camino de vuelta que he hecho yo sin darme cuenta por el tema de mi hija, porque tu hija podría estar en religión, tu hija podría estar en catequesis, pero tú estás volviendo a misa, porque tu hija podría ir a misa con tu marido perfectamente, o con las amigas, o con tal, sí. Pero eres tú también la que está volviendo. Ahí hay un interés, una necesidad, un qué hay, una curiosidad, un acompañar, un redescubrimiento. Un poco todo, es decir, primero no puedo tratar de inculcar unos valores de ir a misa, de católicos y demás, y yo no voy. Entonces entiendo que tengo que también ir por ahí. Por otro lado, porque sé que a mi marido le hace muchísima ilusión que vayamos los 4 juntos. Entonces, pues yo voy. Y luego sí, también un poco, saber también en qué ambiente se mueven mis hijos y porque no puedo, o sea, tengo que estar presente también, evidentemente. Y luego, como decías, un poco también tratar de recuperar ese ambiente, ese encontrarme con Dios, que efectivamente sí que lo tengo presente, pero yo tengo más la idea de la espiritualidad, probablemente. Probablemente en eso tengo mucho más conexión a día de hoy. ¿A qué lo llamas espiritualidad tú? ¿Cuál es tu definición? Porque creo que aquí, afortunadamente, cada uno tenemos una definición para ese concepto. A ver, yo sí que siento una presencia, digamos, superior. Uh-huh. Sí que creo en que hay una vida más allá. Lo creo porque, siento a las personas que han fallecido, que están cerca de mí. Cuando murió mi abuela, yo recuerdo estar con ella cuando falleció y cuando llegué yo noté que estaba la presencia de mi abuela y al rato yo ya noté que ahí solamente había un cuerpo, por ejemplo. En fin, cositas. Cuando murió mi abuelo, yo soñé con él un rato antes de que ella falleciera, como casi se despedía de mí. ¡Ostras! Cosas así poco potentes que
que te hacen llegar a la conclusión, por lo menos la mía, claro, que no es una fe casi, sino simplemente que es que lo siento, que hay más allá, hay algo. Entonces no me queda más remedio que pensarlo así. Igual que, bueno, cuando alguien piensa en mí, normalmente pienso yo en esa persona y hay una especie de comunicación entre esa persona y yo porque hay algo entre medias, que no es una llamada de teléfono, sino un sentimiento entre dos energías, digamos, no sé. Hay un hilo invisible, ¿no? Hay un hilo invisible. Hombre, me has recordado, obviamente, en este podcast van a escuchar 1 millón de menciones a lo que tú digas, el podcast de Alex Fidalgo, amigo, un querido amigo y grandísimo, y el primer referente en España y en español de este tipo de charlas. Habla con Aldo Linares, que precisamente una persona que tiene ese poder de hablar con personas del más allá, que han transicionado, no sé cómo lo define él exactamente, ¿no? A otro plano de vida. Uh-huh. Y precisamente habla de eso, de que muchas veces él creo que contaba que su madre cuando falleció se despidió de él en sueños o previamente, como acabas de relatar, igualmente, o sea, que te vinieran en sueños y te dijeran, oye, me voy a ir, y el notar esa presencia o ese tipo de experiencias son las que te han hecho siempre pensar de bueno, pues la vida no se acaba aquí, no es simplemente este plano temporal y ya está, tiene que haber algo más. Claro, o sea, al final, en mi caso, como decías a lo mejor de esta entrevista de Alex Fidalgo, que como decías, estupendísimo podcast al que admiro un montón. Bien, pues no es que te haga, es que lo sientes. Es que no tienes que pensar si esta mesa en la que estoy es blanca o no. Tú la ves blanca, pues es blanca. Pues lo mismo, yo tengo una percepción de una serie de sentimientos que van más allá posiblemente de lo que sea, bueno, tan palpable como a lo mejor repasa más gente. Bueno, como no se puede comprobar científicamente que lo que estoy diciendo es cierto, pues ya está, ahí se queda. Pero bueno, yo lo sentí, yo lo soñé independientemente de todo lo demás. Bueno, pues ahí está. Y ya lo puedo interpretar yo como quiera, también es cierto. Podría haberlo interpretado como un sueño más o podría haber interpretado como... De hecho, en ese momento no interpreté nada. Pero ya cuando al cabo del día, un día o día y pico, ya veíamos que fallecía, pues bueno, pues dices, caramba, aquí ha pasado algo. Sí. Me ha gustado mucho también una cosa que has comentado, el hecho de entrar en la habitación y decir, no está. O sea, cuando de repente notas que esa persona no está. Porque a mí me pasó una situación muy parecida con mi madre. Mi madre falleció hace ya más de 20 años. Y me pasó algo parecido. Fue entrar en la habitación y además era una mujer que de estas personas como son como muy poderosas, ¿no? Que lo notas, lo percibes que están en el ambiente, puedes percibir cuando están. Y sobre todo ahí noté la ausencia de decir, aquí está el cuerpo de mi madre, pero aquí no está ella. Es algo muy raro, muy extraño y que cuando lo has contado me has hecho revivirlo en ese sentido, ¿no? Obviamente. Sí. Oye, te quería preguntar también, Rocío, ahora que has ido volviendo a la iglesia, no sé cuánto tiempo llevas volviendo a la iglesia, ¿has notado una evolución en tu relación con Dios? ¿Sigues ahí en un plano, en plan, ¿qué hago aquí? ¿Qué dejo de hacer aquí? Más allá de la situación de acompañar y velar por el entorno de tus hijos, por ti. Hablemos de ti, hablemos de Rocío, no de Rocío mamá, que de eso hablaremos y siempre vamos a tener que hablar, pero hablemos de Rocío. Sí. A ver, yo tengo más discrepancias con algunos puntos de vista de la Iglesia, más que a lo mejor con la espiritualidad y con lo que trasciende. Con el mensaje, fantástico, es bien, pero creo que te lo comentaba cuando me hablaste de este proyecto. A mí, yo voy a la iglesia y veo que las mujeres tienen un papel secundario, a mí me molesta, me duele, porque a lo mejor hace varios años o décadas o lo que fuera, pues iba en un contexto que no estaba bien, pero tenía un contexto. Ahora que estamos intentando y seguimos luchando y trabajando por una igualdad y bien, pues ves que ahí no ha calado aún. Y a mí eso pues me hace sentir, no conecto con la forma de escenificar, digamos. Pero sí conecto con hablar de empatía, de ayudarnos unos a otros, de comunidad,
totalmente. Eso sí, claro que conecto. De hecho, lo llevo en mi día a día siempre que puedo como un básico. Pero el cómo llevamos ese mensaje a mí no me termina de convencer en ese aspecto. A lo mejor nos vamos a Cáritas y dices, fantástico. Que iglesias hay muchos, como es tan grande, evidentemente, hay tantas vertientes, hay tanta gente, hay tanto todo, que no puedo decir ni bien ni mal de forma categórica. Pero a mí esos pequeños detalles, o no tan pequeños, no me terminan de convencer. Como digo, labor de Cáritas, que como digo, que si Cáritas y otras ONGs caía el país. Bueno, pues ahí están levantando y dando la mano a muchísima gente que les necesita para mañana estar bien. Bueno, pues voy, o sea, para comer hoy, para calentarme hoy. Claro. Entonces están haciendo una labor básica desde hace muchísimos años para muchísima gente en todas las partes del mundo. Entonces me parece muy loable. ¿Que lo hacen en nombre de Dios? Fantástico. ¿Que no se hace en nombre de Dios? Fantástico. El asunto es llegar a la dignidad que todo ser humano necesita. Ya está. Te enturbia entonces muchas de estas cuestiones en tu relación con Dios. Bueno, diferencio que mi relación con Dios es mi relación con Dios, es decir, como, bueno, la mía, y otra es cómo se establece una institución que creo que debe dar pasos hacia adelante sin miedo, porque yo creo que les va a beneficiar más que entorpecer el camino, creo. Que, a ver, lejos estoy de poder ser una teórica de todo esto, pero simplemente si quieres introducirte en la sociedad y comulgar más, nunca mejor dicho, con la sociedad, tendrás que estar dentro de la sociedad, no fuera. Yo creo que, fíjate, en ese sentido, obviamente coincido contigo, coincido. Yo me siento parte de la Iglesia, pero es verdad que he pasado por muchas reflexiones. La primera que me hago siempre es que digo, bueno, pues la Iglesia está llena de gente como yo, que la caga a diario, claro. En ese sentido. Y es verdad, obviamente, y que todos los que entramos en la Iglesia somos pecadores. El 100% de los que entramos somos pecadores. Los de fuera pueden serlo o no serlo, pero los de dentro admitimos, en la misa admitimos que somos pecadores. Entonces somos gente que la pifia. Pero es verdad que a nivel estructural, escuchas mensajes, ves cómo está organizado, ves con los pasos que se dan hacia adelante, los pequeñitos pasos que se dan hacia adelante, pero sobre todo los que faltan por dar, que son de los a los que creo que tú haces alusión, ¿no? Sí. El papel de la mujer, el papel de la representación y el cariño y el amor hacia personas con una orientación sexual o identidad de género diferentes, y hacia muchísimos colectivos, o la falta de, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy crítico con ese apoyo, sí, pero no decidido, no fuerte, por ejemplo, a todo lo que está pasando con los inmigrantes, con las migraciones. Oye, hay momentos de alzar la voz. Lo hizo Jesús en el templo. Hay momentos de alzar la voz precisamente con lo económico, que también es una forma de violencia. El robo de una persona con muchísimo poder es más doloroso que el robo en una tienda, en un supermercado. Y ante eso no se levanta tanto la voz. Y yo lo entiendo, y en ese sentido a mí es lo que me da rabia, ¿no? Y lo que busco un poco con este podcast. Hay personas como Jesús Bastante, con el que ya he charlado, que representan esa otra iglesia desde dentro que intenta pelear porque las cosas vayan cambiando y tal. O yo me considero que estoy ahí, me gusta otra iglesia, no una iglesia en media, creo que no es una iglesia más humana, una reconexión con las bases. Pero es verdad que me da mucha rabia que personas como tú, con un gran corazón, puedan quedarse... que les moleste en su relación con Dios, porque yo he pasado por ahí y todos hemos pasado y sigo pasando, yo me sigo enfadando de decir esto. Yo he tenido miedo en la elección del nuevo Papa. Yo he tenido miedo de decir ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a venir? Y de repente dicen que no, que Prevost es una continuación del Papa Francisco, con otro perfil, obviamente, es otra persona, pero es una continuación y bueno, pero da rabia, da miedo. Y por eso te preguntaba, digo, no sé si has conseguido transgredir ese tipo de rabia que ya podrías tener antes de volver de manera más periódica a la iglesia para reconectar con Dios en la misa en algunos momentos.
o todavía estás ahí en plan peleándote con eso? Todavía estoy en pelea. Todavía estoy en pelea con ese momento, te digo, con la institución. Luego ya en mi día a día, pues procuro todo lo que va unido al mensaje de Cristo, pues ponerlo en práctica, que creo que son dos cosas que a lo mejor pues son diferentes. Y además está muy bien que tengamos a lo mejor algunos o muchos ese pequeño dolor de cómo las cosas se llevan en la iglesia, porque eso impulsa a que haya cambios. Si estuviéramos todos conformes, tranquilos y diciendo que qué bien, sin crítica ninguna, pues no habría ningún paso hacia adelante. Así que creo que está muy bien en todo, ponerle una crítica, ponerle un pero y querer mejorar. Y podríamos, a lo mejor ese intento de mejora fallamos o no, pero como colectivo intentar que nuestra fe y nuestra iglesia sea mejor, creo que es fantástico que tengamos ese pero. Me parece fantástico que estemos así. Oye, como madre, ¿cómo lo ves? Que tus hijos hablen en términos religiosos, con esa religión con la que estás reconectando tú, pero que tus hijos están creciendo con ella. ¿Cómo lo estás viviendo? Me gusta en el sentido de que creo que, bueno, siempre se dice, ¿no?, que quien tiene una fe en el fondo es más feliz. Pues bueno, pues por ahí bien, cuando sean mayores o cuando les vengan las cosas regulín, tener a dónde mirar y dónde buscar cobijo, me parece bien. Los valores, evidentemente, que se están promulgando, me parecen básicos. Entonces, la gente que normalmente, por lo menos en la parroquia en la que yo estoy, hay gente maravillosa que hemos conocido y que son gente estupenda y que nos están ayudando mucho en conversaciones, en el estar en el día a día sin más pretensiones. Es gente fantástica. Entonces, pues todo eso me parece estupendo y mis niños tengan ahí como su pandilla de amigos de la parroquia, sus profes de la parroquia que son geniales, en fin. Que me gusta el ambiente en el que están. De aquí a un futuro a lo mejor se están planteando hacer campamentos y cosas con los chicos y me apetece además que lo hagan con ese grupo de niños y que salgan un poquito de casa para también un poco aprender a independizarse, pero ya no solo por irse, que podían irse, pero no, por el asunto de salir del nidito de mamá y papá y empezar a autogestionarse, que creo que es un aprendizaje necesario. Y si ahí sí que ibas a dar gracias a Dios. Ahí sí que vas a dar gracias a Dios. Un poco también. Pero vamos, que viendo por el lado pedagógico, todos los niños necesitan, ¿verdad? Hay una doble vertiente, la pedagógica, la de madre. Y la humana básica, de tener un ratito. Oye, ¿qué herencia? Has hablado un poco, pero me gustaría que profundizaras. Si dejaran de creer en el futuro tus hijos, eso te da igual, te deja de dar igual. Tú, sobre todo, quieres que permanezcan esos valores, ¿no?, en tus hijos, en el fondo. Sí, completamente. O sea, que ayer decía mi hija, que tiene 7 años y algo, no sé a qué venía, pero me gustó la frase, y le contestó, no sé si era su hermano, que un malentendido, y dijo, no, porque es que nadie es mejor que nadie. Y dije, ole mi enanita. Pues no sí. dije nada, pero digo, muy bien, vale, esa frase, quédatela para siempre. Bueno, pues esos esos grandes valores. Sí, con eso ya tienes una vida hecha. Pues sí que quiero que los tengan. De hecho, tanto mi marido como yo, como mi familia, por parte de mi marido, como la mía, pues la tenemos muy presente, que eso es por donde hay que transitar, son nuestros raíles. ¿Que va acompañado por la fe católica? Bien, porque le vas a dar un plus. Pero no quiero fe católica sin esos valores. No quiero que salgamos de la iglesia y miremos a otro lado. Eso no lo quiero. Entonces, si no vas a la iglesia, pero eres una persona comprometida, eres una persona que ayuda, eres una persona que empatiza, que colabora, bien. El que va a recibir la ayuda probablemente le dé igual que sea en nombre de Dios o no. Y además hacia ti, bueno, también es positivo estar colaborando y ayudando a los demás, también eso te engrandece. ¿Que es con un plus de religiosidad? Pues tienes el plus. Pero, como decía ayer mi niña, nadie es mejor que nadie. Qué gran verdad. Me parece... Sí. Qué gran verdad.
Sí, muy orgullosa de mi princesita. Pues caramba, eso lo necesito, o sea, lo quiero para mi familia, para mis hijos y para lo que estoy criando y educando. Entonces, eso que se dice a veces de gente que va a misa y luego pues ya está, como un acto social o como una rutina o como algo con lo que rellenar el domingo, yo no lo quiero. Yo lo quiero lleno de contenido y de compromiso. Así lo veo. También yo estoy contigo al 100%. De hecho, a mí siempre yo tenía la discusión en casa, le decía a mi madre que eran mejores personas mis amigos de fuera de la iglesia, los ateos, los agnósticos, los que no sabían, los que no iban a misa, que los amigos que tenía en la parroquia. Y ahora en cierto sentido lo pienso y creo que tenía todo el sentido del mundo por aquello que te he dicho. Dentro de la iglesia estamos solo pecadores. Fuera, a lo mejor no. Yo creo que esto nos iguala a todos. No, los de dentro, los de fuera y los de medio. Pero es encontrar un poco la coherencia, ¿no? Al final siempre dicen, no, es que fíjate, va a misa, pero luego hace tal. Y dices, no, precisamente va a misa porque hace tal. Precisamente va a misa porque la pifia mucho, porque supuestamente tienes que tener una intención. Y es verdad que a mí siempre me ha dado miedo que mi hija en el futuro vaya un poco por la costumbre, pero por otro lado digo, mira, aunque sea por la costumbre, a lo mejor una de cada 100 misas, si consigue conectar con una parábola, un evangelio, con algo que escuche o la paz, daos la paz y que se acuerde que tiene que hacer las paces con sus amigos, con su familia, con quien sea, digo, bueno, pues bienvenido sea. Ojalá predicara con el ejemplo, obviamente. Como dijo... Pero todo posa, todo hace poso. Sí. Y si ese ambiente en el que está a gusto, está tranquila, se siente acogida y querida, y efectivamente lo que dices de la paz, pues luego se traslada ese gesto al día a día normal y dices, venga, vamos a hacer las paces o haz tú las paces con tu compañero de clase como hacemos en misa. Venga, entonces ya eso ya cobra un sentido real. En el día a día dices, bueno, si ya lo saco de la iglesia, de ese recinto y lo llevo a su día en el parque, pues de repente conecta el para qué. Déjame repreguntarte una cosa, Rocío, porque me está viniendo a la cabeza... Bueno, tengo dos preguntas ahí. Por un lado has dicho que en el momento en el que te planteé, venga, vamos a hablar, empezaste a hacer un poco de recapitulación en tu relación con Dios. Y hay un titular como periodista, te voy a preguntar, ya no como profesora, pero también como periodista, como comunicadora. Hay un titular, ¿qué titular sacarías o qué reflexión sacarías, qué highlight, qué destacado sacarías para decir, oye, mi relación con Dios, la relación de Rocío con Dios es... Wow, déjame pensarlo. Mi relación con Dios es... ¿Ahora? ¿O ha sido? Me vale la historia, me vale el presente, me vale el momento presente, pero me gusta la historia, me gusta el constante pero mejorable, ¿Siempre has sentido entonces que no has terminado de desligarte? No, nunca me he desligado, eso no, nunca. Nunca, pero siempre mejorable. También a lo mejor porque yo soy muy de siempre mejorable, pero... claro, necesita mejorar, profe. Sí. Pero caramba, sí, constante, sí, ya desde esos 5 años que me recuerdo yo diciendo que iba a ser misionera, a luego sí una creencia muy profunda. Luego en el colegio, me acuerdo que en mi colegio ya de mayor había una iglesia y esa iglesia yo me refugiaba cuando no me encontraba bien, yo me iba a la iglesia del cole a estar tranquila y conectando y respirando. Además ese silencio de las iglesias, esa temperatura que invita a desahogarse un poco, ¿no? Pues yo me iba de pequeña a la iglesia a estar tranquila y a conectar. Luego cuando ya dejé el colegio, en alguna ocasión he vuelto a esa iglesia únicamente para hacer lo mismo. Para estar tranquila y un poco reencontrarme en paz y en silencio. Y luego ya yo creo que vino la vorágine. Yo creo que ya vino la vida para mí, ya que si me caso, que si tengo hijos, que oposición, todo. Y como que ya ha sido solo correr.
¿Has vuelto a esa iglesia para volver a...? No, hace ¿O mucho tienes que no. un nuevo sitio donde digas, este es mi sitio de paz, de calma, de recogimiento? Creo que no he vuelto, pero básicamente porque no, o sea, ha habido momentos en mi vida que cada minuto ha tenido un porqué y un para qué. Entonces, ir allí ya, y eso que está relativamente cerca de mi casa y tal, pero no había momento. Yo recuerdo una vez que dijo Pachi, que también salió el otro día en un podcast estupendo que grabasteis. Hace tiempo creo que Pachi dijo una cosa llamada podcast terapia. Y a mí empezar el podcast me fue mi momento de paz, de recogimiento, de tener que leer para elegir un tema, de tener que escribir, de tener que buscar en mí qué tema quería yo plasmar en unas líneas y locutándolo un poquito, eligiendo unas músicas. En fin, ese momento de estar sola, a puerta cerrada. Chicos, ahora no estoy para nadie. Y creando algo, eso para mí durante estos años... Bueno, parece que se nos coló un silencio divino, que es una manera fina y estúpida de decir que tuve un problema técnico. Aparte de pediros perdón por esta pausa, voy a aprovechar para pediros que os suscribáis a este podcast, allá donde lo estéis escuchando, y también a la newsletter de Pecaíto. ¿Qué tiene esta newsletter? Cosas buenas, que son recomendaciones, avances de los episodios, alguna que otra confesión y sobre todo 0 spam. Va a ser un email a la semana o cada 15 días con muchísimo cariño. Y, más importante aún, si os está gustando escuchar a Rocío, su podcast La Canastilla de Mamá está en iVoox y es una joya. Tanto si estáis criando, pensando en criar o simplemente queréis entender mejor el mundo de la maternidad. Ahora sí, os dejo con la segunda parte. Estoy en mis pensamientos, estoy en mi mundo, estoy en mi templo. Este es tu nuevo templo, ¿no? No estoy para nadie, estoy solo para mí. Que es importantísimo, Es esencial. También he tenido como en la iglesia, creo que todos los que nos hemos dedicado, nos creamos al mundo de algún tipo de creación, el momento de decir no puedo más tampoco con el podcast, ¿verdad? Eso a veces pasa también. Pero sí que ha habido momentos de podcast terapia total, de meterme y escribir y hablarlo y locutarlo y transmitir como manera de paz y dar un paseo. Me encanta pasear o leer un libro tranquila, pero cada vez, según me voy haciendo mayor, el silencio lo necesito, lo valoro y lo pido más. Sí, ¿verdad? Ya, poco a poco. Sí, los del 80 ya vamos teniendo estas necesidades. Se nos ve ahí la edad. Oye, una cosa, la otra pregunta que tenía ahí pendiente en la cabeza. Tú dices que es un poco, le hacía más ilusión a tu marido la vuelta a la iglesia, formar un poco esa rutina, ¿no? Y doy por hecho que tu marido rezará con tus hijos. La pregunta es, ¿tú también rezas con tus hijos? Bueno, a ver, es que no se reza en casa. Voy a ser mala. No, sincera, yo te lo agradezco. No se hace y ahora mismo si algún familiar me escucha va a ser malo. Pero no hemos cogido esa rutina. Fíjate que sí hay un ambiente muy de unos valores sólidos, pero eso no se ha hecho. A lo mejor, mira, después de esta conversación, pues... No hay por qué. Yo no estoy diciendo, ¿por qué no lo haces? ¿No? Pero me imaginaba, digo, bueno, no sé, como a veces en la parroquia te ponen también deberes, que es común también que te pongan deberes, pero en todos los sitios te ponen deberes hoy en día, bueno, pues... te preguntaba, perdóname en ese sentido. Fatal. Pues nada, hemos suspendido, pero nada. Hemos suspendido claramente. En fin, que no, pero bueno, pues para adelante. Pero sí que a lo mejor sí que yo les digo a los críos antes de ir a dormir y demás, eso que me decían a mí en el colegio de antes de dormir te haz un repaso del día y mira qué has hecho mejor o peor, sí, la que dices tú un poco informal, qué has hecho no muy bien,
y que puedas mejorar al día siguiente y siempre dar las gracias por algo que haya pasado durante ese día. Eso a lo mejor sí, sin a lo mejor ese rezo formal del Padre Nuestro o demás, que eso pues no se lleva tan a cabo, pero sí una reflexión diminuta de antes de dormir. Eso sí que, a mí eso sí que lo hacemos. Para mí esa es la verdadera oración. La otra yo creo que te ayuda, esto te lo digo de manera personal. A mí la otra me ayuda a cuando no tengo el cerebro colocado, me cuesta ponerme a meditar, y entonces puedo rezar un Padre Nuestro para ver si digo, bueno, pues por lo menos rezo algo, aunque sea un poco de manera mecánica, y a ver si consigo conectar. Pero la otra manera es la manera en la que realmente uno habla con Dios, ¿no? Que es la de decir, bueno, pues ¿qué he hecho mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿En qué puedo hacerlo mejor con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, en mi trabajo, en mi día a día? Pues yo creo que esa es la mejor manera, y sobre todo dar las gracias, y como padres y como hijos y como personas aprender a dar las gracias en ese sentido. Hombre, que le enseñes eso a tus hijos, chapo. Sí, porque es la única manera, yo creo, de ser feliz también, o sea, valorar lo que tienes. La vida te va a venir mejor, peor, pero si siempre valoras lo que tienes, eres feliz con ello y lo agradeces y lo abrazas en tu mundo, pues caramba, es que vas a ser mucho más feliz que si solo estás quejándote, porque la queja nos viene fácil, eso es medio instantáneo. Pero el pararte y en vez de quejarte decir, ay, pues qué suerte que tengo salud, ay, qué suerte que tengo un trabajo, ay, qué suerte que tengo una conversación con un amigo estupendo, ay, qué suerte que, en fin, que ahora mismo es verano y hace luz, que luego ya llegaremos a el enero, ese nublado de Madrid, que es gris pena, pues mira, pues una cosa por otra. O a los 3 meses de lluvia sin saber qué hacer con tus hijos por las tardes. Eso te oía también en el podcast de Alex Fidalgo. Es que tenemos a la niña, como decías, secuestrada, no, pero cerrada. Sí, secuestrada. De la guardería a casa. De la casa a la guardería o si no al centro comercial. Sí. Fue una época dura, Fue una época dura como padre. A dar vueltas. Este invierno ha llovido mucho, efectivamente. Y aún así hay que dar las gracias por la lluvia, que está todo muy bonito. Estábamos en sequía profunda. Llenos. Hombre, sí, y el campo y todo que tenga de dónde sacar, es que no puede ser. Así que sí, muy bien que haya llovido y gracias a Dios que haya llovido. Lo voy a dejar ahí, con ese gracias a Dios, Rocío. He logrado sacarte un gracias a Dios. Como hilo. Rocío, muchísimas gracias. Suerte en todo lo que hagas y sigas haciendo, aunque vamos a seguir en contacto, obviamente. Y sobre todo, disfruta el verano, que te lo mereces. Que además, que como profesora, tú sabes que mi madre fue profesora y entonces yo a los profesores les tengo un cariño especial. Mis 2 padres han sido profesores. Creo que son personas que lo dais absolutamente todo por encima de la profesión como vocación, y tratáis con las personas más importantes de nuestra vida, que son nuestros hijos, o sea que muchísimas gracias. Nada, a ti por ser consciente y por este rato tan estupendo, por este proyecto que ya te dije que me apasionaba, y adelante con este proyecto y con todos los demás, que será por proyectos lo tuyo. Demos gracias a Dios de que podamos seguir haciéndolo. Y que tengas esa energía, ese empuje, esa salud, esas ganas de comerte el mundo, que te va a ir genial, ya verás que sí. Gracias. Besazo. Caído yo no valgo, me carga la mí. Entre rezos y murales no sé si estoy aquí. Pecadito confesado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete al podcast. Y si quieres recibir una newsletter con reflexiones, avances y alguna que otra cosilla espiritual con arte, te puedes apuntar. Tienes los enlaces en la descripción del episodio. De todo corazón, gracias por escuchar. El incienso me asfixia, pero sigo respirando. Entre fe y la costumbre no sé dónde estoy parado.